Dios te bendiga. ¿Quién será el anticristo? Les invito a que abran sus Biblias en el libro del profeta Daniel, capítulo 11, los versículos 36 al 42. Y el rey hará su voluntad, y se ensoberbecerá, y se engrandecerá sobre todo Dios, y contra el Dios de los dioses hablará maravillas, y prosperará, hasta que sea consumada la ira, porque lo determinado se cumplirá. Del Dios de sus padres no hará caso, ni del amor de las mujeres, ni respetará a Dios alguno, porque sobre todo se engrandecerá. Mas honrará en su lugar al Dios de las fortalezas, Dios que sus padres no conocieron, lo honrará con oro y plata, con piedras preciosas y con cosas de gran precio. Con un Dios ajeno se hará de las fortalezas más inexpugnables y colmará de honores a los que le reconozcan, y por precio repartirá la tierra. Pero al cabo del tiempo el rey del sur contenderá con él, y el rey del norte se levantará contra él como una tempestad, con carros y gente de a caballo, y muchas naves, y entrará por las tierras, e inundará y pasará. Entrará a la tierra gloriosa, y muchas provincias caerán, mas éstas escaparán de su mano, Edom y Moab, y la mayoría de los hijos de Amón. Extenderá su mano contra las tierras, y no escapará el país de Egipto. Y se apoderará de los tesoros de oro y plata y de todas las cosas preciosas de Egipto, y los de Libia y de Etiopía le seguirán. Pero noticias del oriente y del norte lo atemorizarán, y saldrá con gran ira para destruir y matar a muchos. Y plantará las tiendas de su palacio entre los mares y el monte glorioso y santo, mas llegará a su fin y no tendrá quien le ayude. Fíjense, en este capítulo 11 del libro de Daniel encontramos una amplia profecía en la que a partir del versículo 36 hay un cambio de foco. Habiendo hablado en los primeros 35 versículos de este capítulo sobre Antíoco Epífanes, un fiero enemigo del pueblo judío, de repente la profecía enfoca a otro personaje de quien Antíoco no es más que un prototipo, el anticristo de los postreros días. El anticristo de los postreros días. Y hay tres aspectos que se revelan en esta profecía de Daniel sobre la figura del anticristo: su poder, sus características y su final. Veamos en primer lugar el poder de este personaje, el poder del anticristo. Versículo 36. Y el rey hará su voluntad, y se ensoberbecerá y se engrandecerá sobre todo Dios, y contra el Dios de los dioses hablará maravillas, y prosperará hasta que sea consumada la ira, porque lo determinado se cumplirá. El poder del anticristo. Fíjense, la expresión rey es enfática aquí. Nos habla de la autoridad y el poder que ostentará este individuo, cuyo dominio se hará sentir en todas las naciones de la tierra. ¿Quién será el anticristo? Un gobernante mundial. En Apocalipsis capítulo 17, versículo 13, se habla de un grupo de reyes que entregará su poder y su autoridad a la bestia, refiriéndose a un conglomerado de naciones que reconocerán al anticristo como su cabeza. Y en el versículo 14 de ese mismo capítulo de Apocalipsis, dice que este conglomerado de naciones se levantará en guerra contra el Cordero, pero Juan dice de inmediato que el Cordero los vencerá, porque Él es Señor de señores y Rey de reyes. El anticristo será un hombre de poder, poder civil, poder político, económico, militar y aún hasta religioso. Prácticamente todas las naciones se postrarán ante él y reconocerán su autoridad. En segundo lugar, veamos las características más sobresalientes que tendrá el anticristo. ¿Cómo será este hombre? Bueno, el texto en Daniel recalca 7 características que tendrá este individuo. Primero, será un hombre arbitrario en el ejercicio de su poder. Dice el versículo 36, el rey hará su voluntad. En otras palabras, él hará lo que le plazca.
El anticristo será el epítome, el clímax de todos los gobernantes crueles y tiránicos que han afligido a los hombres a lo largo de toda la historia. En Daniel capítulo 7, versículo 23, se dice del cuerno pequeño que a toda la tierra trillará, devorará y despedazará, implicando que nadie podrá ponerle una resistencia que valga. Este hará lo que le venga en ganas y nadie podrá oponérsele. Él hará prevalecer su voluntad. Los deseos de su corazón vendrán a ser ley para sí mismo y para otros. En segundo lugar, será un hombre soberbio. El móvil que guiará sus acciones será el endiosamiento de su persona, su autoexaltación. Versículo 36, otra vez de Daniel capítulo 11. El rey hará su voluntad y se ensoberbecerá y se engrandecerá sobre todo Dios. Y versículo 37, la segunda parte dice, porque sobre todo se engrandecerá, no respetará Dios alguno. El anticristo se elevará a sí mismo por encima de toda deidad, tal y como dice Pablo en 2 Tesalónica capítulo 2 versículo 4, este se opondrá a todo Dios y él se sentará él mismo en el templo de Dios como si fuera un Dios. Este hombre demandará ser adorado a la vez que prohibirá la adoración de cualquier otro Dios. Tercero, el anticristo será un hombre insolente y blasfemo. Versículo 36. Y contra el Dios de los dioses hablará maravillas. La idea de esta expresión es que hablará cosas sorprendentes, cosas monstruosas que causarán el asombro de todos aquellos que le escuchen. Sus blasfemias serán tan insolentes que hasta los hombres impíos se maravillarán. Es lo mismo que se dice del cuerno pequeño en Daniel 7:25. Hablará palabras contra el Altísimo. La insolencia del anticristo no tendrá límites. Con tal de hacer que los hombres menosprecien a Dios, él no tendrá amparo en proferir las más horribles blasfemias contra él. En cuarto lugar, el anticristo será un apóstata, versículo 37 de Daniel 11 de nuevo. Dice, del Dios de sus padres no hará caso. Algunos comentaristas entienden que el anticristo será de descendencia judía, ya que la expresión el Dios de sus padres es algo que se usa mucho en el Antiguo Testamento para hablar de los judíos que adoraban a Dios. Otros ven aquí una referencia al cristianismo, contra el cual el anticristo se levantará a pesar de haberse criado en el seno de una familia que profesa la fe. Y es interesante notar que en el cuadro que Pablo presenta en 2 Tesalonicenses capítulo 2, versículos 3 al 4, Pablo conecta un gran movimiento de apostasía religiosa con la aparición del anticristo. Tal parece que este hombre se tornará contra la religión de sus padres. Ahora, esto no sería nada extraño. A través de la historia vemos que algunos de los más amargos opositores del cristianismo se criaron en el seno de familias cristianas. Por ejemplo, ahí tenemos el caso del filósofo alemán Friedrich Nietzsche, habiéndose criado en el seno de una familia donde su bisabuela, su abuelo y su padre eran pastores, y de hecho él mismo llegó a alabar a sus padres, o sea que no fue porque el padre le dio un mal testimonio. A pesar de que él mismo llegó a alabar a su padre y lo crió una madre que aparentemente era una mujer piadosa, y aún así este hombre, que murió muy joven, dicho sea de paso, Friedrich Nietzsche, llegó a decir: considero el cristianismo como la mentira más fatal y seductora que jamás haya existido, como la mayor y más impía de las mentiras. Irónicamente, fue su madre cristiana la que tuvo que ocuparse de él en los últimos años de su vida cuando Nietzsche se volvió loco. En quinto lugar, el anticristo será un hombre cruel. Versículo 37. Del Dios de sus padres no hará caso, ni del amor de las mujeres, literalmente el deseo de las mujeres. Aunque esta frase es de difícil interpretación, parece referirse a aquellas características deleitosas de las mujeres, tales como la compasión, la bondad, su espíritu de sacrificio y cosas semejantes.
En 2 de Samuel, capítulo 1, versículo 26, la frase se usa como un sinónimo de afecto y devoción. Calvino dice: este hombre no cultivará ni la piedad ni la humanidad, será un hombre cruel, sanguinario, sin afecto natural, desprovisto de compasión, desprovisto de bondad y desprovisto de sensibilidad humana. En sexto lugar, será un hombre violento, amante de la guerra y del uso de la fuerza bruta. Versículo 38, otra vez, de Daniel capítulo 11. Mas honrará en su lugar al Dios de las fortalezas, Dios que sus padres no conocieron, lo honrará con oro y plata, con piedras preciosas y con cosas de gran precio. El Dios del anticristo será la fuerza y la violencia. Como dice el comentarista Edward Young, el anticristo sustituirá la religión por la guerra, la cual apoyará con todo lo que él tiene. Por eso dice aquí que él honrará al Dios de las fortalezas con oro, plata, piedras preciosas, con cosas de gran precio. Este hombre va a invertir una gran millonada en su arsenal bélico. ¿Esto será algo importante para el anticristo? Dice otro comentarista: el personaje descrito en esta profecía se cree tan autosuficiente y tan seguro de la eficacia de su maquinaria bélica que considera un absurdo invocar la ayuda de Dios. En séptimo lugar, el anticristo será un extorsionador. Versículo 39 de Daniel capítulo 11. Con un Dios ajeno se hará de las fortalezas más inexpugnables y colmará de honores a los que le reconozcan y por precio repartirá la tierra. Al igual que Antíoco Epífanes, este hombre se ganará el favor de muchos repartiendo honores y riquezas. Resumiendo entonces lo que hemos visto hasta ahora en cuanto a las características del anticristo, el personaje del que se profetiza aquí en Daniel capítulo 11 será un gobernante mundial, arbitrario, caprichoso en el uso de su poder, soberbio, insolente, blasfemo, apóstata, cruel, violento y extorsionador. Un hombre tan enamorado de sí mismo que provocará ser adorado por los hombres como si fuera un dios, a la vez que se opondrá con todas sus fuerzas a todo tipo de adoración religiosa. No sabemos ni cuándo, ni dónde, ni cómo surgirá el anticristo. Y hermanos, cualquier teoría que se presente al respecto es pura especulación. A través de la historia, varios personajes han sido señalados como el cumplimiento de esta profecía, y no es extraño que haya sido así, porque muchos anticristos han surgido en el mundo. Como dice 1 de Juan capítulo 2, versículo 18, han surgido ya muchos anticristos. Hombres como Nerón, algunos de los césares que persiguieron cruelmente a la iglesia en sus primeros años, Napoleón, Hitler, pueden ser considerados como prototipos del anticristo, pero el personaje del que se habla en este y otros pasajes de la Escritura no se ha manifestado aún. Hemos visto entonces el poder del anticristo, las características más sobresalientes del anticristo. Veamos ahora, en tercer lugar, el fin del anticristo. El fin del anticristo. Y lo primero que vemos en nuestro texto con respecto al fin de este personaje es que su carrera terminará en el tiempo asignado por el Dios soberano. Dice en el versículo 36 que este rey prosperará. ¿Hasta cuándo? Hasta que sea consumada la ira, porque lo que está determinado se cumplirá. Se cumplirá. Sí, él prosperará. Él tendrá éxito hasta que Dios diga basta ya, hasta que sea consumada la ira, como dice este texto de Daniel. Ahora, esta frase puede interpretarse de dos maneras. Puede referirse a la consumación de la ira de Dios contra un mundo impío, incluyendo a muchos que profesaron falsamente y que no se irán con Cristo por causa de su mundanalidad. Así como Dios levantó a Antíoco Epífanes para usarlo como vara de castigo contra aquellos que se habían mundanalizado en Israel,
Una de las razones por la cual Dios permitirá el surgimiento del anticristo es para castigar a un mundo impío y todos aquellos que profesan un cristianismo falso, que dicen ser parte de la iglesia, pero que no lo son. Pero puede ser también una referencia a que el anticristo seguirá su carrera exitosa hasta que Dios derrame su ira sobre él. Dice que él prosperará hasta que sea consumada la ira. Ahora, tanto en un caso como en el otro, la enseñanza esencial en el texto es muy clara. Aunque este hombre hará lo que le plazca y en su soberbia pensará de sí mismo como si fuera un dios, su tiempo de acción está determinado por la soberanía del Dios Altísimo. Eso sí que está claro en el texto, hermanos. Él prosperará, pero solo hasta que sea consumada la ira. Sea lo que sea que eso signifique, el mal seguirá su carrera hasta donde Dios le permita, para castigar a un mundo impío y a todos aquellos que niegan la fe. Ahora, algunos estarán preguntando, y pastor, ¿cómo será el fin del anticristo? Sí, es cuando Dios lo determine, pero ¿cómo será? Bueno, eso es precisamente lo que se enfatiza en los versículos 40 al 45 de este capítulo 11 de Daniel. Versículo 40. Pero al cabo del tiempo, el rey del sur contenderá con él, y el rey del norte se levantará contra él como una tempestad, con carros y gente de a caballo y muchas naves, y entrará por las tierras e inundará y pasará. Noten, al cabo del tiempo. El texto dice literalmente, en el tiempo del fin. Una clara referencia al fin de esta era. ¿Qué ocurrirá? Que algunos se tornarán contra el anticristo, algunos querrán librarse de su yugo, y aquí vemos que se menciona de manera particular al rey del sur. Recuerden, hermanos, que mirando las profecías en el libro de Daniel, los reyes del sur eran de la dinastía de los Ptolomeos en Egipto, y los reyes del norte eran los Seleucidas de Siria, a los cuales pertenecía precisamente Antíoco Epífanes. La visión aquí está usando el mismo lenguaje que se ha venido utilizando en las predicciones anteriores, pero hermanos, es obvio que estos nombres no se deben interpretar literalmente. Ahora, ¿cómo lo sabemos? En primer lugar, porque esas dinastías ya no existen. Ya no existen los Ptolomeos ni los Seleucidas, como tampoco existen algunas naciones que el texto menciona más adelante en el versículo 41. Entrará a la tierra gloriosa y muchas provincias caerán, mas éstas escaparán de su mano, Edom y Moab y la mayoría de los hijos de Amón. Pero resulta que estas naciones no solamente no existen hoy, sino que ni siquiera existían en los días de Antíoco Epífanes. Es obvio entonces que debemos interpretar estas cosas no de manera literal, no literalmente. ¿Qué es lo que el texto dice entonces? Que un enemigo poderoso, el rey del sur, se levantará contra el anticristo, identificado en el pasaje como el rey del norte, en una clara analogía con Antíoco Epífanes. Pero el anticristo se le opondrá con todo su vigor y con todos sus recursos bélicos. Versículo 40. Pero al cabo del tiempo, el rey del sur contenderá con él, y el rey del norte se levantará contra él como una tempestad, con carros y gente de a caballo y muchas naves, y entrará por las tierras e inundará y pasará. Es obvio, hermanos, que una guerra al día de hoy no se va a pelear con caballos. Se está usando el lenguaje de aquellos días. El anticristo aplastará a sus enemigos y en ese momento se iniciará una persecución masiva contra el pueblo judío. Versículo 41. Entrará a la tierra gloriosa y muchas provincias caerán, mas éstas escaparán de su mano, Edom y Moab y la mayoría de los hijos de Amón. Entrará a la tierra gloriosa y muchas provincias caerán. La tierra gloriosa aquí es una clara referencia a la tierra de Palestina. Algunos creen que es una simbología del pueblo de Dios en el nuevo pacto.
El anticristo desatará una fiera persecución contra los judíos en la que muchos caerán. Así como muchos tuvieron que pagar con sus vidas su fidelidad a Dios en los días de Antíoco, así también muchos morirán en los días del anticristo. Mas éstas escaparán, Edom, Moab y la mayoría de los hijos de Amón, a que se refiere la profecía. Si ustedes leen el Antiguo Testamento, se darán cuenta que Amón, Moab y los hijos de Amón eran enemigos por antonomasia del pueblo de Israel. La idea del texto es esta, como bien señala el autor John en su comentario, que estos pueblos son mencionados aquí como representantes simbólicos de las naciones que por ser enemigos del pueblo de Dios escaparán de la ira del rey del norte, el anticristo. Aquellos que se vuelquen contra el pueblo judío serán apoyados por él y defendidos por él. Versículo 42 de Daniel capítulo 11. Extenderá su mano contra las tierras y no escapará el país de Egipto. Versículo 43. Y se apoderará de los tesoros de oro y plata y de todas las cosas preciosas de Egipto, y los de Libia y de Etiopía le seguirán. Libia está al noreste de Egipto y Etiopía en el extremo sur. Y resulta que estas dos naciones son a donde más lejos llegó el poder de Egipto en su historia. La idea parece ser que un gran imperio se opondrá al anticristo, pero será completamente aplastado con todos sus aliados. Versículo 44 y 45. Pero noticias del oriente y del norte lo atemorizarán y saldrá con gran ira para destruir y matar a muchos. Versículo 45. Y plantará las tiendas de su palacio entre los mares y el monte glorioso y santo, mas llegará a su fin y no tendrá quien le ayude. En medio de sus victorias, el anticristo escuchará rumores alarmantes, probablemente de potenciales rebeliones en su dominio, y una vez más, ventilará su furia contra el pueblo de Dios. Cuando aquí se dice que plantará las tiendas de su palacio entre los mares y el monte glorioso y santo, la mayoría de los comentaristas concuerdan en que se trata de una referencia al mar Mediterráneo y a la ciudad de Jerusalén. Tal parece que sus deseos, el deseo del anticristo, será la eliminación total del pueblo judío, pero no podrá lograr sus propósitos porque será repentinamente destruido. El mismo Dios se encargará de detener su carrera cuando el Señor Jesucristo regrese en gloria. Segunda Tesalonicenses capítulo 2, versículo 8. Y entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Es maravilloso, mis hermanos. El apóstol Juan nos provee un cuadro bastante descriptivo, por ejemplo, de la confrontación final entre el anticristo y sus aliados contra Cristo y sus escogidos. Apocalipsis capítulo 19, versículos 11 al 20. Entonces vi el cielo abierto, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. De su boca sale una espada aguda para herir con ella las naciones, y él las regirá con vara de hierro. Y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso, y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Y vi a un ángel que estaba en pie en el sol y clamó a gran voz diciendo a todas las aves que vuelan en medio del cielo: venid y congregaos a la gran cena de Dios, para que comáis carnes de reyes y de capitanes, carnes de fuertes, carnes de caballos y de sus jinetes, y carnes de todos, libres y esclavos, pequeños y grandes.
y vi a la bestia, a los reyes de la tierra y a sus ejércitos reunidos para guerrear contra el que montaba el caballo y contra su ejército. Y la bestia fue apresada, y con ella el falso profeta que había hecho delante de ellos las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre. Mis hermanos, nuestro Señor Jesucristo tendrá la victoria en esa confrontación final. La pregunta es, ¿qué aprendemos de un pasaje como este? Daniel capítulo 11. Aprendemos que a pesar del mal que vemos a nuestro alrededor, nuestro Dios sigue reinando soberano y Él llevará la historia a la meta que Él trazó para ella desde antes de la fundación del mundo. Hermanos, el anticristo pensará de sí mismo que es un Dios y que toda su carrera será determinada por su propia voluntad, pero el Dios del cielo ya determinó su surgimiento, ya determinó su carrera, ya determinó su final y nos lo dio a conocer en una visión alrededor del año 535 a.C., hace más de 2500 años. Hermanos, las cosas no ocurren porque sí. La historia no se mueve a tontas y a locas. La historia tuvo un principio y ciertamente tendrá un fin, el que Dios decretó para ella desde antes de la fundación del mundo, para la gloria de su nombre y para el bien eterno de sus santos. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Que el Señor nos bendiga.